Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Vamos a comenzar un nuevo mensaje. Vamos a estar hablando sobre la iglesia de Tiatira. Ya esta es una iglesia, la cuarta iglesia en la cual estamos compartiendo. Ya vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora nos toca hablar de Tiatira, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, un mensaje que nos va a ser de bendición. Vamos a orar. Agradecemos que puedas estar escuchando esta palabra y vamos a rogar que Dios nos esté hablando a todos por su espíritu y por su palabra. Que Dios nos imparta espíritu y vida que está en esta palabra de vida que el Señor nos comparte. La Biblia nos dice que la palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros cuando creemos en el Señor. Es la palabra que actúa poderosamente en los creyentes, dice la Biblia, ¿sí? Vamos a orar al Señor antes de dar lectura a la palabra de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos ponemos en tus manos una vez más, reconociendo nuestra necesidad del Espíritu Santo, reconociendo nuestra impotencia y nuestra no habilidad para hacer tu obra. Señor, si nosotros queremos depender de nuestros recursos, estamos limitados, escasos y somos débiles y no hay tal fuerza y poder en nosotros. El profeta Zacarías llegó a proclamarlo de una forma poderosa y tremenda y en verdad, que no es con ejército, no es con fuerza humana, no es con sabiduría de los hombres, no es con nada que nosotros podamos elaborar, ni siquiera bien pensado, Señor. Es por tu espíritu que los montes se mueven, es por tu espíritu donde tu gracia es ministrada. Rogamos que por tu espíritu y tu gracia maravillosa, impartición gloriosa del cielo venga sobre nuestras vidas y que esta palabra levante nuestro espíritu para la gloria de tu nombre, oramos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor para meditar y compartir este mensaje que hoy eh, nos, nos atañe a todos. Dice Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 18 al 29. Si vos tenés una Biblia, podés seguir la lectura así. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo la echo en cama y los que con ella adulteran, y en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, en cuanto que no tienen esta doctrina, quienes nos han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero serán quebradas, así como yo también la he recibido de mi Padre. Además yo les daré la estrella de la mañana, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Bendito sea el... Muy bien, entonces estudiar el mensaje de Tiatira, de esta carta, tiene vigencia para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Preguntarás. Nosotros sabemos, conocemos de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana aún hasta el día de hoy, ¿verdad?
Nosotros hemos visto en los otros mensajes que la iglesia de Tiatira es la iglesia del siglo VI al siglo XV y es la iglesia es la iglesia católico apostólica romana, es la iglesia que dominó mayormente en el cristianismo occidental. Y en Oriente nosotros, hasta que fue convulsionada por la Reforma Protestante, como nos enseña la historia, en Oriente se la conoce como la iglesia ortodoxa. Tener la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega. ¿Sí? Los estudiosos nos hablan de iglesias ortodoxas que tienen hasta sus propios papas, algunos te lo llegan a decir así también, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos bien que dentro del grupo católico apostólico romano, muchos han sido iluminados por el llamado del Señor al arrepentimiento, como esta carta está expresando la orden del Señor Jesús, el mandato del Señor Jesús de arrepentirse. Y ex sacerdotes católicos, y sé de lo que te estoy hablando porque yo te voy a estar dando testimonio en breve de esto, se han convertido al evangelio puro y verdadero del Señor Jesucristo. Ex sacerdotes católicos han dejado el catolicismo y han puesto su vida al servicio y en las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mi primer pastor, quien me enseñó mis primeros pasos en la vida cristiana, el Evangelio del Señor Jesucristo, era un ex sacerdote católico, y Dios lo llamó de ahí para predicar el puro y bendito y santo Evangelio del Señor Jesucristo, así como está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y él dice: Dios me sacó de un mundo tan negro como la sotana que llevaba, fuerte, pero estaba dándolo a alguien que es autoridad en la materia y sabe de lo que estaba hablando. Él llegó a escribir un libro, Amaro Rodríguez García, llegó a escribir un libro, Condenado por Roma, bendecido por Dios, para mostrar verdaderamente cuál fue su testimonio con el Señor Jesucristo. Así que tenemos conocimiento de esto que estamos hablando. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? En el tiempo dado a Jezabel, ¿no? Nos dice esta carta en Tiatira, para que se arrepienta, que representa Jezabel, esta falsa profeta, esta falsa profetisa que asimismo se hizo profetisa. Hay muchas interpretaciones acerca de Jezabel, y muchos estudiosos nos están diciendo que habla, que se refiere, que es un símbolo que está representando a la doctrina católica apostólica romana, representa la doctrina católico apostólico romana, y le está brindando el Señor Jesucristo en su mensaje un mensaje y un llamado y una exhortación al arrepentimiento, y un tiempo y una oportunidad de gracia, porque siempre que hay oportunidad para arrepentimiento es tiempo y es oportunidad de gracia que Dios está concediendo. El tiempo, ¿para qué es? Para que la gente se arrepienta. Ese es el tiempo que Dios nos da en esta tierra, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo prolongado en misericordia y en gracia de Dios, llevándonos y guiándonos por su Espíritu Santo, nos dice Romanos 2:4, en su benignidad, guiarnos al arrepentimiento. Entonces, por lo antedicho, a Tiatira se la reconoce como la iglesia de la falsa profetisa Jezabel. A Tiatira se la reconoce como la iglesia de la falsa profeta, la falsa profetisa Jezabel. Algunos dicen que era la esposa del pastor de la iglesia. Vas a encontrar muchas interpretaciones. Algunos dicen que era alguien que existió, algunos dicen que no existió, que representa al espíritu y al estado y a la influencia espiritual y al cómo se movía la reina del Antiguo Testamento, que era la esposa del rey Acab en Israel, ¿sí? La impía Jezabel. Y yo ahora te voy a estar diciendo, y vos me decís quién era esta Jezabel. Te lo leo históricamente como para avanzar rápido en el mensaje, pero a modo de historia te lo paso esto nada más. Era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y reina y esposa del rey Acab de Israel, en los años 874 a los 853 a.C. aproximadamente.
Jezabel fue criada como celosa adoradora del falso dios, del ídolo Baal, y cuando se casó con Acab no solo continuó la religión ancestral, la religión de sus padres, sino que trató de imponerla sobre el pueblo de Israel cuando Dios le había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para complacerla, Acab construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. Eso lo vas a poder leer en Primera de Reyes, en el capítulo 16:32. 450 profetas de Baal, que fueron confrontados por el profeta Elías, el verdadero profeta de Dios, comían a la mesa de Jezabel. Primera de Reyes 18:19. Jezabel mató a todos los profetas del Señor que pudo encontrar, y también amenazó con quitarle la vida al profeta Elías. Vos lo vas a saber eso en la Biblia, cuando en Primera de Reyes el profeta Elías huye de Jezabel porque procuraba la muerte del profeta, ¿sí? Cuando se le informó a Elías que había matado a los profetas de Baal, Jezabel lo amenazó de muerte, como te estoy diciendo, y se vio obligado el profeta Elías a huir. La muerte de la familia de Acab fue como castigo por la persecución de los profetas del Señor por parte de Jezabel, Segunda Reyes 9:7. Y más tarde ella obtuvo la viña de Nabot para Acab, haciendo que su dueño fuera ejecutado injustamente. Una impía total, no tenía misericordia, pero para nada. Cuando Elías supo de este crimen, le dijo a Acab que la venganza de Dios caería sobre él y que esta palabra es fuerte, y pasó, y así se ejecutó el juicio de Dios contra Jezabel. Perros se comerían el cuerpo de Jezabel. Esto lo vas a encontrar en Segunda Reyes del 9 del 30 al 37. Los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en los muros de Jezreel, y la profecía así se cumplió. Entonces tenemos aquí que Dios quiere, hablando de falsas profetisas y hablando de falsas profetas, Dios quiere algo con este mensaje. Dios quiere que su iglesia sea profeta, pero verdadera profeta, que sea y que se levante la iglesia de Dios como profeta verdadera del Señor y como esposa leal y fiel a su único amor, que es el Señor Jesucristo. Es este el mensaje que el Señor quiere, que la iglesia se levante fiel y leal, fiel, verdadera profeta, y fiel y leal al mensaje y a la devoción y al amor único de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué la Escritura nos habla de esposa fiel? ¿Por qué la Escritura nos habla de verdadera profeta? Y vamos a considerar dos respuestas al presente interrogante en este mensaje. El primer mensaje, el primer punto que quiero presentarte es porque como mensajera profética de Dios, porque es esto, como yo te estoy diciendo, lo que es la iglesia, lo que sos vos y yo, y si somos de la iglesia del Señor Jesucristo, si somos parte de esa iglesia, es esto lo que somos delante del Señor. Como mensajera profética de Dios, la iglesia le enseña a sus miembros, a sus hijos, a vos y a mí, la iglesia del Señor Jesucristo, a través de su liderazgo, a través de sus mensajeros, pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? A través de los ministerios de la iglesia, Dios le enseña a sus miembros servicio a Él y le enseña pureza a Él, ¿sí? Ya te estuve mostrando que todo lo opuesto es este mensaje de Jezabel. Era todo lo opuesto al servicio puro, es todo lo opuesto a la pureza y a la santidad de Dios. Estaba representado acá en esta mujer Jezabel. Entonces, esta mujer le enseñaba a los siervos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, a la iglesia, a los verdaderos hijos que eran los siervos de Dios, le enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta época había un problemita con comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá en Tiatira estamos hablando de un paganismo. Y había un problema. Se traía una ofrenda y se hacía un sacrificio a un dios que no era el Dios verdadero, a un falso ídolo, a un dios pagano. Se ofrecía muy poquito de esa ofrenda. Algunos llegan a decir que hasta un poco de pelo se ofrecía. Y que el sacerdote que ofrecía la ofrenda
se quedaba con una pequeña porción de esa ofrenda y que el resto de la ofrenda grande se la llevaba el oferente, el que atraía la ofrenda, ¿sí? O era llevado a la carnicería, y vos tenés que ver que ahí se daba la mejor carne, porque se ofrecía la mejor carne que se puede ofrecer en una ofrenda. Por eso Pablo dice: todo lo que vendan en la carnicería, coma sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque muchas veces la carne de esas ofrendas iban allí a parar. Pero el punto es que en estas ofrendas, el que ofrecía la ofrenda o podía comer la ofrenda en los recintos del templo con un amigo, o se llevaba la ofrenda a su casa y invitaba a sus amigos y comía de lo sacrificado a los ídolos con los amigos que le invitaba. Entonces, o comía con los amigos en el recinto del templo o en su propia casa. Y acá había un problema. Esta mujer le enseñaba a los miembros de la iglesia que no es pecado. Ustedes no pueden negarse a tener amigos que no son cristianos. Y sus amigos cristianos, sus amigos no cristianos a ustedes los invitan a comer en sus casas, si vayan igual. Por más que les digan que está ofrecido al Dios tal, vayan y háganlo igual. ¿Cómo se van a perder ustedes la amistad de alguien que no conoce a Dios para poder evangelizarlo? ¿Sí? Amenazaba el compromiso social, amenazaba que los cristianos se relacionen con los que no conocían a Dios con el afán de querer ganarlos para Cristo, y no nos podemos aislar, tenemos que ir a comer con ellos si queremos tener un contacto y si queremos ir y predicarles, si queremos ganarlos para Cristo. Había un problema. Y acá el Señor nos enseña algo. Dios nos enseña a evangelizar y a tener un compromiso social con aquellos que no conocen al Señor. Nos enseña el Señor Jesús a evangelizar y a ganarlos para Cristo y a contactarla a esa gente que no conoce al Señor, y no comprometer nuestra santidad, no comprometer nuestras convicciones y no comprometer nuestro cristianismo mientras ejercemos nuestro evangelismo y nuestro compromiso social. Porque nadie puede servir a dos amos. No podemos servir a Cristo y no podemos servir al paganismo católico. No podemos ir al paganismo católico y servir a Cristo, y no podemos servir al Cristo puro de la Biblia. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque esta iglesia era la del paganismo católico, porque ya antes te lo había dado como un antecedente. Que con el emperador Constantino ya se habían cambiado, y la iglesia había crecido, y la amenaza de persecución ya no daba resultado, porque cada vez que los perseguían crecían más. Entonces había que cambiar de táctica, y se cambió el paganismo romano ahora por los personajes del cristianismo, y se los cambió también. Y entonces eso se infiltró en la iglesia, y ahí empezaba la adoración de otra forma al Dios verdadero. Empezó ahora, ya el creyente no podía pedirle directamente a Dios. Te voy a estar explicando algunas cositas. Ya el creyente ya no podía pedirle directamente a Dios por el perdón de sus pecados. Ahora tenía que ser a través de un intermediario que confiese sus pecados ante ese intermediario, y ese intermediario tenía que rogar a Dios por el perdón. Número 1. Cuando la Biblia dice que el abogado nuestro, que nosotros pedimos perdón al Señor Jesucristo porque Él es nuestro abogado, y nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él es suficiente, y Él es el que nos constituyó sacerdotes para Él, y directamente tenemos acceso personalmente a nuestro sumo sacerdote, a Él, el Señor Jesucristo, para pedir perdón por nuestros pecados, y no necesitamos que nadie interceda por nosotros para perdón de los pecados y nos absuelva de pecado. Y lo que era peor todavía, que te vendían las bulas papales, te vendían el perdón de los pecados. Vos pagabas un porcentaje de algo, pagabas por perdón de pecados. Pagar. Tal es así que, lo vamos a ver más adelante, Lutero dice: esto acá no va, algo acá está mal. ¿Cómo vamos a pagar para que Dios nos perdone? ¿Cómo alguien va a tener que representarnos ahora y nosotros? ¿Cómo ahora nos van a sacar la Biblia y nada más que está interpretada
por un clérigo que yo recién te lo mostraba en el otro mensaje. Se había levantado una casta ya ahora clerical, donde eran los que estaban por arriba y gobernaban y manipulaban al pueblo, y el conocimiento de la escritura y la interpretación de la escritura era de ellos al pueblo. Ya el pueblo ya no tenía más acceso a la palabra de Dios, era a través de ellos que el pueblo conocía a Dios. Se le había quitado la ley al pueblo, y es más, entre ellos mismos, lo vamos a ver, en la historia te lo va a decir, en la Edad Media. Si vos leíste el libro de Umberto Eco, El hombre de la rosa, o viste la película El nombre de la rosa, te das cuenta que ahí en los monasterios, los monjes, los libros le ponían en sus hojas arsénico, veneno, cosa que cuando pasaban con el dedito, las hojas se envenenaban y muchos morían así. Hay un crimen que tratan de dilucidar a ver quién fue, porque es esto lo que estaba pasando, porque el conocimiento era reservado nada más que para una casta especial que podía leer e interpretar, y que ellos tenían que bajar si querían al pueblo y cómo ellos lo querían bajarlo. Entonces, acá está la gravedad. Y la iglesia estaba tolerándolo, o sea, tenían cosas muy buenas, amaban, servían y eran fieles, tenían un grupo muy consagrado al Señor, que estaban haciendo el trabajo del Señor, que estaban viviendo para el Señor y que servían al Señor, y es más, estaban creciendo. Las primeras obras empezaron bien y estaban mejorando y estaban haciendo muchas más obras que las primeras, pero sin embargo retenían esto. Este veneno se había infiltrado y lo estaban aceptando. Había un grupo que estaba aceptando lo que Jezabel le estaba promoviendo, le estaba proponiendo, lo que yo te estoy diciendo. La enseñanza es que el servicio a Dios es con corazón sincero y limpio, y ese es el verdadero servicio, que delante de Dios es el aceptado. Y Pablo le iba a decir luego a Timoteo, ¿verdad?, que nosotros seamos ejemplos. ¿Y qué es esto lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestra gente? Sé ejemplo de los creyentes en servicio, en fe y en pureza, en sinceridad de corazón, en saber que Dios mira los corazones y que su fuego santo en sus ojos, como dice este pasaje, lo conoce todo de mí. Canción que cantamos, pasaje de Job, tus ojos revelan que yo nada puedo esconderte, Señor. No hay nada, Señor, de ti que yo tenga que esconder, que pueda esconder. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo tú puedes ver muy dentro de mí, ¿sí? De a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Job se había encontrado con una revelación, con algo que lo desnudaba y que decía, todas las cosas, como dice Hebreos, todas las cosas, Padre, todas las cosas, Dios, están desnudas delante de tu presencia. Tus ojos son tan fuego, tan fuertes y tan penetrantes que nada te puede esconder, está todo delante de ti. ¿Qué vamos a decir? Nada. Entonces, caminar en esa sinceridad y en esa purificación y tener en nuestra esperanza en Él, purificarnos cada día en el Señor Jesús, así como Él es puro, nos hace amarle, nos hace ir sinceros delante de Él, nos hace buscarle en sinceridad, y eso nos hace servirle. Y si alguno me sirviere, que me siga, y el que me siga y el que me sirva, mi Padre le honrará. ¿Sí? Una vez yo leí de un libro cristiano que los 5 niveles de la relación con Dios, y que tiene que ver con el segundo punto que te voy a estar compartiendo. Somos hijos de Dios, pero un hijo nunca va a dejar de ser hijo, pero nunca va a ser un alumno si no va a una escuela. También nosotros somos enseñados por el Señor Jesús y somos discípulos. ¿Pero para qué? Pero para servirle a Él, para ser siervos, hijos, discípulos, alumnos, seguidores y aprendices, para aprender a servirle. Pero el Señor Jesús dijo, yo no los voy a llamar siervos, ahora los llamo amigos. Todo lo que es de mi Padre en comunión yo se lo enseño y se los revelo a ustedes. Entonces somos amigos de Él, pero lo que es más importante, el Señor Jesús nos elevó porque como iglesia somos la esposa del Cordero de Dios, la esposa del Cordero, Cristo, somos los amados. Y ese es el nivel más profundo. Entonces Dios quiere en su misericordia siempre
guiarnos al arrepentimiento. Yo no sé cómo está tu corazón, vos sabés cómo está tu corazón delante del Señor. Y si hay algún ídolo, si vos sabes que hay algo que te separa a vos del verdadero servicio y del verdadero amor y de la verdadera devoción a Cristo, vos sabés cuál es ese ídolo que se infiltra. Y vuelvo a reiterar para vos y para mí las palabras del Señor Jesús, que nadie, pero absolutamente nadie, porque salió de la boca del Señor Jesús, puede servir a la vez a dos amos. O ama a uno o aborrece al otro, pero estar bien con los dos. En el mismo partido no se puede jugar en un tiempo para un equipo y después para el otro, no. Nos tenemos que definir. Y la purificación en este tiempo, sabiendo que Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia, es el tiempo de la definición. Definirnos para Él. Entonces, es este el primer punto que quiero enfatizarte. Podría darte cada detallecito de la carta, de qué representa, pero quiero ir al mensaje que nos atañe, el por qué el peligro que estaba atravesando Tiatira. Entonces, la segunda respuesta que quiero mostrarte y compartirte es: ¿por qué, esposa fiel? Porque como esposa fiel de Dios, la iglesia tiene ojos y devoción solo ahora para su Señor. Porque Jezabel le seducía y enseñaba con seducción a los siervos de Dios a fornicar. Fornicación. Y esto nos trae a la figura del Antiguo Testamento del profeta Oseas. El profeta Oseas, cuando profetiza en el Antiguo Testamento, recibe un mensaje de Dios que él tenía que contraer matrimonio con una prostituta para simbolizar al marido y al esposo fiel, Dios y su relación con una mujer desleal, Israel, que había dejado a su marido, a su Dios verdadero, a su esposo, y se había ido tras los dioses que no son Dios para nada, los falsos dioses, los ídolos paganos. Y acá nosotros tenemos que saber que el Señor Jesús, cuando se presenta a esta iglesia, vemos por qué está descrito como ojos de fuego, ojos como llamas de fuego, porque ahora Él como marido, ahora Él como esposo de su esposa, como marido, como esposo de su iglesia, está viendo que alguien se le mete a querer quitarle a su esposa y a sacarle de su devoción y su amor para ir a otros dioses y a otros maridos. Y vos fíjate que este pasaje nos está diciendo que el Señor Jesús, aún en esa figura de indignación, de ira, de juicio ante una situación así, todavía está extendiendo gracia y misericordia, porque estoy diciendo, le estoy dando tiempo para que se arrepienta Jezabel, y si no lo hace, la misma cama que ella usa para fornicar va a ser una cama de destrucción para ella y a sus hijos, los que se complacen y siguen en esas fornicaciones. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Entendemos por qué los ojos de fuego, de indignación, de que todo lo conoce, que desnuda y que lleva al Señor Jesús toda obra a justo juicio. Quiero leerte dos verdades acerca de la fidelidad matrimonial. Oseas 2:19 nos va a decir la palabra de Dios lo siguiente, ¿sí? Israel, dice Dios, yo te haré esposa, mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Toma esta palabra para vos y para mí, tomemos esta palabra como iglesia, Israel, yo te haré mi esposa para siempre, porque Dios no nos va a compartir con otros amantes. Lo has escuchado, esto del poliamor es un cuento. Con Dios no hay poliamor. Con Dios hay monogamia nada más. Y te voy a leer unos versículos, aunque
en la cultura oriental y en Israel vos vas a ver de los harem y de que Salomón que tuvo 1000 mujeres y que muchos tenían mujeres, pero la Biblia te habla de una única mujer. Lo dijo el Señor Jesús, y los textos que te voy a estar leyendo te voy a hablar en singular. Te lo voy a estar leyendo por la palabra del Señor. Estamos ahora, voy a ser sincero, te están diciendo vos si crees en la Biblia sos un retrógrado, hay que quemar a la Biblia, hay que cerrar las iglesias. Hemos tenido diputados y senadores que se han burlado de la iglesia, lo han dicho, son retrógrados, hay que cerrar las iglesias, no puede ser que gente que todavía crean en las supersticiones de la Biblia, te dicen, son los progres ellos. Te puedo decir que no son progres para nada, son los verdaderos retrógrados esa gente. Y necesitan volver a Dios y necesitan que Dios les toque, necesitan convertirse y necesitan que Dios les guíe, les lleve al arrepentimiento. Y te ponen el tema de identidad, de géneros y de la ley de ESI y de tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no es progre para nada, va justamente contra los principios santos que Dios dejó en su palabra santa. Uno de esos principios es monogamia, un hombre con una mujer con un hombre. Pablo dijo, hasta donde la ley dice que la mujer está sujeta a su marido en unión matrimonial, en tanto que el marido vive, hasta que la muerte los separe, es así. Es una ley establecida. Entonces, Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, porque Dios dice, te seré fiel. Y tú entonces me conocerás como el Señor, y vos a mí, Dios dice, vos a mí como iglesia me serás fiel. Y Pablo, cuando vio que la iglesia de Corinto estaba siendo amenazada, cuando Pablo vio que su ministerio con los corintios estaba siendo amenazado, dijo en 2 de Corintios 11, 2 al 3, sufro de una agonía por el celo divino que siento por ustedes, pues les prometí un solo esposo, Cristo, a fin de presentarlos a ustedes como una mujer virgen y pura para él. Me preocupa que de algún modo, así como la serpiente engañó a Eva con astucia, ustedes puedan ser descarriados de su forma de pensar. Subrayá en tu Biblia esto, su compromiso sincero y puro con Cristo. Lo que yo te estaba diciendo en el primer punto. Esto era lo que agolpaba como carga en el corazón del apóstol Pablo. Hebreos 13:4 te va a decir, sea venerable en todos el matrimonio y la cama sin mancha. Cama. Mas a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Apocalipsis, el pasaje que leímos te hablaba de una cama. Porque en la intimidad y en la cama es donde el hombre y la mujer disfrutan, y desde esa intimidad donde nadie se mete y donde hay una intimidad entre el hombre y la mujer y Dios, una intimidad de tres, desde allí vienen los hijos, el fruto de la intimidad, la herencia que Dios le da a esa pareja, prolongación y herencia de ellos, recompensa del Señor, los hijos, y es demasiado sagrado. Por eso Dios habla como habla sobre el matrimonio. Te voy a leer algunos versículos más, como yo te decía, de la relación única del hombre con la mujer. Proverbios 5, 18 y 19 dice, así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer, no dice, otra vez te digo, no dice a las mujeres. Y vos llevas esta relación a Cristo y su iglesia. Cristo tiene una sola iglesia. No tiene una iglesia y también tiene una iglesia que es fiel al paganismo. Tiene una iglesia que es de él y que él es fiel a él. Es una sola iglesia. No tiene 2 o 3 mujeres, Cristo. Te digo esto porque si vos lees el libro de Brown,
el Código Da Vinci, desde ahí se hizo la película, también el Código Da Vinci, otro tema también, me extendería mucho, pero bueno, te lo sintetizo, está sacado en el Evangelio gnóstico, esto está documentado y lo puedes leer en cualquier lado, de María Magdalena, el gnosticismo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio gnóstico de María Magdalena, donde te dicen que María Magdalena era la esposa de Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, ella estaba esperando una hija de él, y que las dos se fueron a Francia, y que los reyes de Francia venían de la línea directa de María Magdalena. Te denigran el carácter de Cristo. Y muchos te hacen documentales, te digo porque en YouTube yo he visto documentales que te denigran el carácter de Cristo y te dicen, este es el Cristo histórico, lo que no te han contado. ¿Ves? ¿Por qué el fuego en los ojos del Señor Jesús? ¿Y por qué la amenaza de este tiempo sobre la iglesia y que tenemos que estar más firmes que nunca en las cosas que hemos creído y nunca soltarnos de la bendita gracia de nuestro Dios? Entonces nos enseña Proverbios 5, 18, 19. Así que sé feliz con tu esposa y disfruta la mujer con la que te casaste de joven. Hermosa cervatilla, la mujer con la que te casaste de joven. Me encanta esa figura. Una sola, tu mujer, tu única mujer. Y te casaste con ella de joven. Disfruta con ella. Disfruta la vida, sé feliz con tu esposa. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. Salí a tomar mate con ella, ahora no se puede, bueno, pero buscar tiempo para estar con ella, charlen, hablen, jueguen, hablen todos los planes que tienen juntos, hacelo, tengo que hacerlo yo con mi esposa, todos tenemos un compromiso con nuestra esposa. Hermosa cervatilla, gacela encantadora. Y acá te hablo de por qué lo santo de Dios. Mirá cómo dice esta traducción, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Cristo está apasionado por el amor que la iglesia en pureza le da a él. Cristo se apasiona cuando su iglesia le ama apasionadamente y puramente solo a él. Cristo se apasiona por su iglesia y por el amor puro que la iglesia le da a él. Y también el hombre tiene que amar con pasión y con pureza a su propia esposa, como Cristo ama a su iglesia, te lo voy a estar mostrando. Eclesiastés 9:9 nos va a decir, date buena vida con la mujer que amas en los fugaces días de la vida, pues la esposa que Dios te da, mirá lo que dice esta versión, la esposa que Dios te da es la mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Te lo dejo, te lo regalo. La esposa que Dios te da es tu mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Son estos versículos que quiero compartirte de la palabra del Señor. Dos verdades en cuanto a la fidelidad matrimonial. Te hablé de Oseas en el 2:19, te hablé de Pablo en el Nuevo Testamento y te leí algunos versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para mostrarte esta verdad. En los años 90, cuando yo estudiaba, te estoy hablando de esto para mostrarte cuál es la relación de Cristo con su iglesia, el esposo, y cómo el esposo ama entrañablemente a su iglesia en la monogamia espiritual, Cristo con su iglesia, y cómo la iglesia tiene que amar a su único esposo fiel, el Señor Jesucristo, nadie más. Espero que esta figura que yo te estoy hablando, esta figura matrimonial, puedas tomarlo para tu matrimonio y puedas tomarlo para la relación de Cristo con la iglesia, de Cristo y de la iglesia con Cristo. Ricardo Nicholson, el misionero Ricardo Nicholson, cuando estudiaba en el seminario en los años 90, muchos chicos que ahora nos hemos contactado vía WhatsApp con la generación del 90, con ex compañeros y estamos recordando esos tiempos y anécdotas de esos tiempos, recordamos que en los años 90 él vino a predicarnos en un intensivo, en reuniones especiales, Ricardo Nicholson, y habló del cantar de los cantares.
Y él dijo, no se predica mucho el cantar de los cantares, porque se habla de esto, cantar de los cantares, se habla de relaciones íntimas y de relaciones amorosas y sexuales, y se habla de senos, y se habla de... y nadie quiere meterse en una intimidad. ¿Por qué no se predica mucho de cantares? Porque cantares nos habla de una intimidad, y nadie se mete en la intimidad de otro. Y Jesús no quiere que nadie se meta en la intimidad de él con su iglesia. Está prohibido. Legalidad de Dios, prohibido que alguien, quien quiera, falsa profetisa, falso profeta, llámese como se llame, nadie puede meterse en la intimidad que Cristo tiene con su iglesia y que la iglesia tiene que tener con su Cristo, nadie. Ese es el mensaje central de la pureza, preparándonos para la venida de Cristo. Con él celebraremos las bodas del Cordero y su esposa celebrará su compromiso y su matrimonio con Cristo en las bodas, con él, las bodas del Cordero. Ávila nos dice, Guido Raúl Ávila, el pastor en Venezuela, nos dice que cantar de los cantares no es para superficiales. Y cantar de los cantares te está diciendo, yo soy de mi amado y mi amado es mío, y conmigo mi amado tiene su contentamiento. ¿Sí? ¿Qué hace Cristo a su esposa, a su iglesia? ¿Y qué es lo que vos y yo tenemos que hacer con nuestras esposas? Un modelo para los matrimonios. La cuida y la protege en todo sentido. Cristo a su iglesia la sustenta y le provee de todo lo que necesita la iglesia en todo aspecto, le provee. Cristo se deleita solo con ella. Solo con ella. Por eso todos los versículos que yo te estuve leyendo tienen que ver con esto que yo te estoy mostrando. Que así como Cristo lo hace con vos y conmigo como iglesia, que nosotros lo hagamos con Él, con el Señor Jesucristo, y que cada uno lo haga con su propia iglesia y con su propia esposa y con su propia familia. ¿Sí? Cuidarla y protegerla en todo sentido, sustentarla, proveerla en todo aspecto, deleitarse solo en ella. Amarla y no ser ásperos con ella. Es lo que nos decía el apóstol Pablo, no ser áspero. Sanarla con las palabras. Así como Cristo nos da palabras a nosotros que son sanidad, que son vida, que son gracia, que son restauración, que son bendición. Jamás iramos con palabras a nuestra esposa y menos denigrarla delante de otros. Porque es coheredera de la gracia de la vida, y ahí muchas veces vamos a entender por qué muchas oraciones nuestras no son contestadas, y hay que buscar ahí, sobre ese punto, para que vuestras oraciones, decía Pedro, no tengan estorbos. Estamos siendo entendidos con esta palabra, ¿verdad? Que Dios nos restaure, Dios nos sane y nos muestre bien el Señor qué es lo que nos está queriendo decir. Y si yo soy, si vos sos, y que seamos, Dios quiera, de ese remanente que Dios siempre tiene, hay un remanente fiel, que Dios siempre se guarda, ese remanente vencedor y conquistador, el Señor dice, bueno, sigan manteniendo eso que tienen hasta el fin, no les voy a imponer otra carga, ya no les pido más nada, no hay otra carga extra que les dé. Lo dice este texto que hemos leído en la palabra de Dios. Solo retengan lo que tienen hasta el fin. Ya vengo a arrebatar a mi iglesia. Manténganse y retengan lo que tienen hasta el fin. Y no hay otra carga que les doy a ustedes. Solo retengan eso. Porque a los vencedores, el Señor dice que vamos a ser arrebatados con Él. Dice, les daré la estrella. ¿Sí? Y la primera estrella que se deja ver es la estrella antes que salga el sol. La primera estrella de la mañana es la estrella que se deja ver antes que salga el sol. Y esa figura nos está hablando de, cuando el Señor nos entrega esa estrella, nos está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando el Señor Jesucristo, que se lleva a su iglesia y después Él
ha de venir como el verdadero sol de justicia para reinar sobre esta tierra 1000 años, ¿sí? Y ahí es donde todo ojo le verá, pero en el arrebatamiento solo le verá su esposa, su iglesia y su amada. Y dice, gobierno mundial con Cristo, y reinaremos con Cristo, y tendrán dominio sobre las naciones, y la van a quebrar como se quiebra el barro, y todo lo que nos está diciendo ese pasaje. ¿Sí? Y vida con Él, haciendo sus obras hasta el fin. Acá el Señor nos está diciendo eso. Somos arrebatados con Él. Vamos a estar reinando con autoridad y en autoridad juntamente con Cristo 1000 años en el gobierno milenial con Cristo. Y las naciones ahora van a responder al gobierno de Cristo y van a ser desmenuzadas así como el barro es pisado y se desmenuza por la autoridad del Señor Jesucristo. Yo espero que todas estas palabras se te añadan y vos tomes cada mensaje de cada iglesia como un complemento del anterior. Y estamos viendo que cada vez estamos avanzando un poquito más en la progresión histórica de la iglesia en esta tierra. Parece ser que cada mensaje es más fuerte que el anterior, pero porque estamos avanzando en el transcurso del tiempo de cómo la iglesia se ha desarrollado a lo largo de la historia humana. Hemos visto cómo se infiltró la idea del paganismo cristiano y hemos visto cómo se creó el sistema clerical y ahora estamos viendo cómo se dio el culto idolátrico y cuál es la raíz de lo que es la creencia católico-romana. En desmedro de no criticar a quien cree y a juzgar a la iglesia católico-romana porque sí, no tenemos nada contra las personas nosotros. Amamos a las personas, pero señalamos el error. ¿Sí? Entonces, es esto el mensaje que el Señor nos quiere dar. Entonces, por tanto, debemos vivir en exclusividad para el Señor Jesús y en comunión íntima y fiel con Él. Él quiere ayudarnos. ¿En qué sentido? Que Él se relacionó con los pecadores, los salvó y nunca pecó portándose como uno de ellos. Se lo acusaba de eso a Jesús. Es un hombre comilón, bebedor de vino, comilón y amigo de publicanos, de prostitutas, de pecadores, pero Él nunca pecó. Se relacionó y tuvo su compromiso social y pudo extender el reino de Dios y evangelizó y trajo salvación de Dios a las personas, pero nunca pecó. No comprometió su ética, ni su mensaje, ni su santidad, ni su influencia, nada. Él no comprometió nada y logró su propósito. Y Él quiere ayudarnos a vivir a través de nosotros para darnos sabiduría para hacer eso. Señor, ¿cómo puedo yo tener un compromiso social? ¿Cómo puedo llegar a aquel que no conoce nada del Señor, pero y no ser como ellos, no hacer lo que ellos están haciendo? Y no comprometer mi testimonio, lo que se conoce como comprometer el testimonio, mi influencia espiritual de sal y luz y de bendición y de santidad para con ellos, para que ellos se conviertan a mí y no yo me convierta a ellos. ¿Sí? Dios nos guarda de que el sistema triple, el sistema del diablo, el sistema de este mundo antidios, con los valores antidios de este mundo, y el sistema interno mío de mi propia carne y naturaleza que me dice desobedece a Dios y dale placer a tu carne, de ese sistema triple que a mí no me gobierne. Y para terminar, me acordaba de una ilustración cuando estaba terminando este mensaje que me ayudó a entender. Una vez un pastor dijo algo así, mirá, yo voy al mar y saco un pez para comérmelo, y ese mar, y ese pez que está en el mar de agua salada, cuando yo no lo saco, tengo que cocinarlo, tengo que salarlo para comérmelo. Viviendo en un sistema, viviendo en el agua del mar,
salada. Sin embargo, la sal no se le pega a ese pez, porque yo tengo que cocinarlo y salarlo para comérmelo. Porque el hecho de que haya vivido en el agua salada no quiere decir que la sal se le haya impregnado al pez ese. Hay que cocinarlo y salarlo para poder comérmelo. De la misma forma, el Señor Jesucristo en este mundo nos guarda de que la sal de este mundo se nos pegue. Porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel con vos. Que Dios te bendiga. Oramos al Señor. Padre, yo ruego que esta palabra traiga inspiración y traiga iluminación y traiga bendición. Que nosotros vivamos purificándonos en ti, así como tú eres puro, y purificar nuestra vida familiar. Si no podemos ganar nuestra propia casa y familia, si no podemos ser fieles en nuestra casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia del Dios vivo?, decía el apóstol Pablo. Señor, que nosotros seamos fieles en tu casa, que seamos ejemplos de los creyentes, en pureza, en espíritu, en fe, en justicia, en servicio, en santidad, delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar las decisiones correctas delante de tu presencia y cambiar, y exponernos al fuego tuyo de tu Espíritu Santo, al fuego tuyo de tus ojos, Jesús, porque todo lo ves dentro de nuestro corazón, mente y pensamiento. No hay nada que podamos esconder delante de tu presencia. Y que en ti no hay condenación. La gracia de tu Espíritu Santo está sobre nosotros, guiándonos al arrepentimiento. Nos estás concediendo el tiempo precioso, tiempo preciado en esta tierra, guiándonos al arrepentimiento. Nos estás dando tiempo, les ha dado tiempo para que se arrepientan de sus obras. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar este llamado al arrepentimiento, como muchas veces he aprendido de ti a través de tus siervos, que de tanta misericordia y de gracia vamos a dar cuenta un día delante de ti, de tanto amor recibido. Ayúdanos a corresponder amor con amor, servicio fiel a ti, vivir en exclusividad, ojos quitados de lo que no es tuyo y poner solamente nuestros ojos en nuestro amado, en nuestro único amor, en nuestro esposo, en el Señor Jesucristo, en el esposo de su amada, de su esposa, de su iglesia. Bendice nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Queremos que le des like a estos mensajes, que compartas la palabra del Señor. Son mensajes proféticos, son mensajes que te están hablando de que Cristo viene otra vez a esta tierra. Esta tierra no está sin un dueño, esta tierra le pertenece a Dios y Él bendice a esta tierra. La tierra es de Él y el Señor viene otra vez a esta tierra a reinar con poder y con justicia. Él viene a esta tierra a llevarse a su pueblo, a su iglesia. Por eso queremos que cada uno pueda compartir cada vez más esta palabra, que sean muchos más los que se vayan con el Señor cuando Él venga. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima semana. Chau.